Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con números reales. Inicialmente veamos aquí una definición de lo que son los números reales, que podríamos decir que son todos los números que se pueden representar en una línea numérica continua, incluyendo los números enteros, los números fraccionarios, los números racionales y todos los números irracionales como raíz de 2, pi, el número áureo, todos los números que yo pueda representar en la línea o en la recta numérica de lo que yo conozco como los números reales. Otra definición que podríamos decir es que los números reales abarcan tanto los positivos como los negativos, o sea, todos los números que sean positivos o negativos, así como el cero. En esencia, cualquier número que no es imaginario es un número real. Recordemos lo siguiente: inicialmente, para poder hablar de los diferentes números reales, vamos a empezar a hablar de los conjuntos más pequeños que conocemos. Conocemos un conjunto que normalmente llamamos el conjunto de los números dígitos. D es igual a x tal que x es un número dígito, así es como se lee el conjunto. Esto es una forma de representar conjuntos que se llama por comprensión, en el cual estoy mencionando una característica del conjunto, ¿sí? Por lo general los conjuntos se representan con letras mayúsculas y sus elementos, o en este caso, por ejemplo, la característica va entre llaves que hace la representación de un conjunto. Pude haber escrito este conjunto de otra manera, pude haber dicho x tal que x es el conjunto de todos los números naturales, x tales que x es mayor o igual a 0 y menor que 10. Es otra forma de representar este conjunto por comprensión. O pude haberlo escrito así: los x que pertenecen a los naturales tales que 0 es menor o igual que x menor que 10. O sea, todos los números que van de 0 al 10, básicamente. Y pude haberlo definido también como ¿qué? Como por comprensión, o sea, enumerando cada uno de los elementos del conjunto. O sea, como aparece aquí, en los números dígitos es igual 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Podríamos decir que los números dígitos realmente son los números que aparecen en la calculadora, ¿sí? O los que aparecen en el celular. Por eso se llaman dígitos, porque los podemos digitar. Y este sería como un conjunto pequeño que hace referencia a, digamos, los conjuntos que hacen parte de los números reales. Este conjunto lo podemos decir que está escrito por algo que se llama extensión. Y estas serían las dos maneras de nombrar conjuntos: comprensión cuando hablamos de una característica del conjunto, como en los anteriores casos, o por extensión cuando enumeramos cada uno de los elementos del conjunto. ¿Por qué menciono esto? Porque quiero hablar de los diferentes números que conforman los números reales. Para eso tengo que hablar de los diferentes conjuntos. En este caso voy a hablar de un conjuntico más grande que en los números dígitos, que es el conjunto de los números naturales. ¿Y cuál es el conjunto de los números naturales? Pues son todos aquellos x tales que x es un número natural. Dicho por comprensión sería de esta manera, y por extensión podríamos mencionar que los números naturales son los números que van del 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Entonces esta sería la forma como yo podría expresar un número natural, como el conjunto de los números naturales. Aprovecho aquí para decir que en algunos libros no aparece el 0 como el elemento de los números naturales, porque antes no tenía la noción del 0. En algunos libros o en algunos textos o en algunos países sí funciona el 0 en los números naturales. Es importante aclarar eso porque de pronto aparece los números naturales arrancando desde el 1, entonces para que lo tengamos en cuenta. Nosotros lo vamos a manejar en nuestros videos o en nuestra clase, o para este video en específico, arrancando desde el 0. Adicional a eso, pues hay otro conjuntico que es el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros son los mismos naturales más sus opuestos. Y el opuesto de un número es el mismo número, pero con signo negativo. O sea, en el caso de que es con signo contrario, porque si yo hablo del opuesto de menos 2, pues sería el 2. Entonces podríamos hablar de que el conjunto de los números enteros, que es un conjunto mayor que el de los naturales, arranca con todos los números naturales más sus opuestos, que son exactamente los números negativos. En algunos libros dicen que son los opuestos más el 0, incluyendo el 0 cuando no tienen los naturales, cuando no tienen el 0 en los naturales. Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Si nosotros observamos acá, estamos viendo tres conjuntos diferentes y el conjunto de los números enteros es el mayor de los tres conjuntos. En el conjunto de los números enteros están los naturales y también están los dígitos, pero en el conjunto de los números naturales no están los enteros. Y en el conjunto de los números dígitos no están los naturales. Entonces podríamos decir que si observamos cada uno de estos elementos o cada uno de estos conjuntos hacen parte de este conjunto mayor, que es el de los números enteros. Veamos acá otro tipo de, o recordemos aquí lo que acabamos de decir. Simplemente tenemos esos tres conjuntos. Vamos a reordenar para hablar de un nuevo conjunto, pero para eso me voy a valer de la recta numérica.
Entonces en la recta numérica voy a ubicar los diferentes valores, los diferentes números enteros acá, para que observemos lo siguiente. Aquí tengo el 0 y de aquí para allá tengo el 1, el 2, el 3 hasta el infinito, y de aquí para allá el menos 1, el menos 2, el menos 3 hasta menos infinito. De aquí, de esta recta numérica, voy a sacar lo que yo conozco como un segmento, o sea, un subconjunto de la recta numérica. Voy a sacar el subconjunto de 0 a 1 y lo voy a ampliar. Entonces esta distancia que hay de acá lo voy a denominar como el 0, y aquí va a ser mi número 1 como un subconjunto de esta recta numérica. ¿Para qué hago este ejemplo? Para poder hablar del nuevo conjunto que les quiero hablar, pero para eso quiero que ojalá lo razonemos. Inicialmente voy a preguntar qué número hay del 0 al 1 exactamente en la mitad. Si lo vas pensando, muy seguramente te vino a la mente un número como este, o sea 0.5, que es un decimal, que también se puede expresar también como un medio. Si te vino alguno de estos dos números, es exactamente ese número el que queda exactamente en la mitad entre 0 y 1. Pero incluso yo puedo preguntar qué número queda entre 0 y 0.5 exactamente en la mitad. Si lo hablamos en forma de decimal, que es la forma como lo tengo aquí expresado, en forma decimal y en forma de fracción, sería 0.25. Pero de aquí en adelante lo voy a expresar en forma de fracción. O sea que exactamente en la mitad, entre 0 y 1 medio, queda un cuarto. En este punto queda un cuarto. Y puedo seguir preguntando qué número queda entre 0 y un cuarto exactamente en la mitad. En forma de fracción, exactamente en la mitad me queda un octavo, ¿sí? Y puedo seguir preguntando qué número queda entre 0 y un octavo exactamente en la mitad. Entre 0 y un octavo exactamente en la mitad me queda un 16avo. Y así sucesivamente puedo seguirle sacando mitad. Entre 0 y un 16avo, un 32avo. Entre 0 y un 32avo, un 64avo. Entre 0 y un 64, un 128avo. Y así infinitamente. Lo que sí podría plantearme más bien es preguntarme qué número sigue después del 0. Si yo analizo así, ¿qué número seguiría después del 0? Pues realmente no es fácil de identificar en los números o en el nuevo conjunto que les voy a hablar, que es el conjunto de los números racionales. En este conjunto, que es el de los números racionales, no sé qué número sigue después del 0. Yo podría decir en los números enteros que después del 0 sigue el 1, y después del 1 sigue el 2, y antes del 0 está el menos 1, y antes del menos 1 está el menos 2, y así sucesivamente en los enteros. En los naturales pude haber dicho que después del 0 está el 1, y que después del 1 está el 2, pero en los naturales no puedo decir que haya un número negativo, porque no hay números negativos en los naturales. O sea que, ¿qué número sigue después? ¿Está antes del 0 en los naturales? No existe, ¿sí? Es importante entender la diferencia de los conjuntos. Lo mismo pasa con los dígitos, ¿no? No existen números negativos en los naturales ni en los dígitos. Ahora, si observamos bien, estamos hablando de un nuevo conjunto que tuve que expresar por comprensión. Dice x tal que x es un número de la forma a sobre b, o sea en forma de fracción, donde a y b pertenece a los enteros con b diferente de 0. Eso es lo que yo llamo un número racional, que es el nuevo conjunto que voy a hablar. Y son todos estos números que medio acabamos de ver ahorita en forma de fracción. Pero vuelvo a preguntar, ¿por qué se creó la comprensión? Porque si ustedes se dan cuenta, estábamos hablando de que existen dos maneras de nombrar conjunto: extensión y comprensión. Pero los números enteros los puedo evaluar, hasta los números enteros los puedo hablar por extensión, donde enumero cada uno de los elementos del conjunto y son ordenados. La matemática es muy ordenada en cada uno de sus conjuntos. Pero en los números racionales ya me queda más difícil identificar qué número sigue después del 0, porque si nos damos cuenta, existen un número muy pegado aquí que no sabría, que podría escribirlo en forma de fracción o en forma decimal, y realmente no sabría decir cuál número existe después del 0. O sea, incluso podría hacer otras preguntas. ¿Cuántos números hay del 0 al 1? ¿Se ve? Si estamos hablando nuevamente de los racionales, pues existen infinitos números. Incluso, ¿qué número sigue después del 0? Pues si nos damos cuenta aquí, a cada número podemos sacar mitad, 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 y podemos sacar infinitamente mitad. O sea, entre un número y otro número siempre va a haber infinitos números. Quiere decir que eso es lo que nosotros conocemos en matemáticas como la densidad de los números. Entonces no podría hablar propiamente de qué número sigue después del 0 en los racionales. Por eso me tengo que valer de la comprensión para hablar de este conjunto. Este conjunto no lo podría explicar por extensión. Por eso es un error cuando hablamos de que, cuando decimos que cuáles son los números enteros y nos dicen que todos, o incluso
¿Cuáles son los números naturales? Y nos dicen que todos, porque no son todos. Si nos damos cuenta que hay más números, y todos estos todavía no son los reales, porque este conjunto se llama el conjunto de los números irracionales. Entonces, si lo analizamos así, podríamos decir que el conjunto de los números irracionales ya lo definimos como todos los números que tienen la forma A sobre B, donde A y B pertenecen a los enteros y B es diferente de 0. Dicho de otra manera, todas las fracciones podemos decir que son números decimales, o todos los decimales con terminación finita, o aquellos decimales en donde se repite un número, ¿sí? Puede ser un mismo número que se llama decimal periódico puro, o se repite una serie de números que lo llamamos decimal periódico mixto. ¿Qué característica cumplen todos estos números? Este número decimal periódico mixto, cuando se repite esta serie la puedo representar con este número, con una especie de arco en la parte de abajo o en la parte de arriba, que quiere decir que se repite el número hasta el infinito. Y este tipo de números es lo que yo conozco como los números o decimales periódicos. Más bien, esos decimales periódicos tienen una característica. ¿Cuál es la característica que tienen los decimales periódicos? Que todo decimal periódico se puede escribir en forma de fracción. Entonces, por eso hace parte de los números racionales. ¿Listo? Existen otros tipos de números que ya no podemos escribir en forma de fracción, que también son decimales, que son los números conocidos como los números irracionales. ¿Y cuáles son esos? Como el valor de raíz de 2, que es 1.4142725, y de ahí para allá está el infinito. Raíz de 3, 1.732508, y de ahí para allá. Se puede decir que todas las raíces cuadradas que no son exactas, o todas las raíces cúbicas, o no importa el valor de la raíz, que no tenga exactitud. Todos esos números hacen parte de los números irracionales. También tenemos el número pi, que es 3,1415925, y de ahí hasta el infinito. Este número pi, pues ya hayamos definido que el número pi muchas veces se conoce como 3,1416, pero porque lo redondean, pero también hace parte de los números infinitos. También tenemos el número de Euler, que es aproximadamente 2,71828, y ahí está el infinito. Y tenemos el número, lo que llamamos el número áureo o el número de Dios, que es equivalente a 1,618, y de ahí para allá cualquier cantidad de números hacia el infinito. Estos números hacen parte del conjunto de números irracionales. Sobre este conjunto ya hay algunos videos en el canal que te invito a que repases por si quieres identificar más acerca de estos números o profundizar más acerca de cada uno de estos conjuntos. Si nos damos cuenta, todos estos conjuntos que acabamos de enumerar podríamos resumirlos en dos conjuntos, como los números irracionales, porque en todo número entero se puede escribir en forma de fracción. Por ejemplo, un número entero 4 medios es 2, ¿sí? O menos 6 tercios también es menos 2, y así sucesivamente puedo escribir cualquier número racional en forma de fracción y que haga parte de los enteros. Dicho de otra manera, podríamos decir entonces que cuáles son los números reales, que es el objetivo de nuestro video. Podríamos decir entonces que nuestros números reales son todos nuestros números racionales unidos con los irracionales. Entonces, todos estos números que hacen parte de aquí para arriba, que son los mismos conjuntos, todos esos conjuntos que están dentro de los racionales unido con los irracionales, es lo que nosotros llamamos los números reales. Y es importante entender eso, porque aquí es donde vamos a manejar la mayor parte de la matemática desde grado octavo, ¿sí? Desde grado octavo, casi que siempre que hablamos de un conjunto, hablamos específicamente del conjunto de los números racionales. Bueno, entonces, ¿qué operaciones se hacen aquí? Pues obviamente todas las que usted ve en el canal. Aquí podemos hablar incluso de valor absoluto. Todos estos operaciones que podemos realizar, o todas estas operaciones que podemos hacer, hacen parte de los números reales, y por eso te dejo sus ejercicios propuestos para que los puedas desarrollar, teniendo en cuenta lo que ya hay muchos de estos temas desarrollados en el canal. No siendo más, espero que les haya agradado esta información y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.